El sol se filtraba por las cortinas de encaje, pintando de oro el modesto salón de Dolores. A sus 70 años, cada mañana era un ritual de gratitud. Se levantaba con la misma dignidad que tejía en su moño impecable, una mujer de costumbres arraigadas y un corazón que latía al compás de los recuerdos. Su casa, un nido acogedor en un barrio de antaño, olía a café recién hecho y a los geranios que cuidaba con devoción en su ventana, un testimonio vivo de una vida sencilla pero plena. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo, se movían con la agilidad de quien ha servido toda una vida. Preparaba su desayuno, siempre el mismo, café con leche y un trozo de pan tostado. Sus ojos azules, profundos como el mar, observaban cada detalle de su hogar, un santuario de memorias, cada mueble una historia, cada rincón un eco de risas pasadas. Era su bastión, el epicentro de su universo, un lugar donde el amor familiar se sentía tan sólido como las paredes. Dolores creía firmemente que el amor y el sacrificio por sus hijos eran la base inquebrantable de una familia unida y agradecida. Su mayor anhelo era ver a sus seres queridos prosperar, rodeada del calor de su compañía en sus años dorados. Imaginaba domingos ruidosos, las voces de sus nietos correteando por el pasillo, sus hijos compartiendo anécdotas, todos juntos, como siempre debió ser. Era una imagen tan vívida, tan real en su mente, que la llenaba de una esperanza inmensa. Cada tarde regaba sus geranios, un acto casi meditativo. Conversaba con doña Elena, la vecina de enfrente, sobre las últimas noticias del barrio, sobre los hijos de unos y otros. «Qué bendición tenerlos cerca, ¿verdad, Dolores?», decía Elena. Y Dolores asentía, con una sonrisa que no revelaba la sutil punzada en su pecho. Últimamente, las llamadas de sus hijos eran menos frecuentes. «Están ocupados», se decía. «La vida moderna es así de agitada». Recordaba cuando las visitas eran semanales, sin excusas. Ahora, un cumpleaños o una fecha especial se convertía en un laberinto de planes cancelados a última hora. Mamá, el tráfico. Mamá, el trabajo. Mamá, los niños. Ella asentía, siempre comprensiva, siempre quitándole importancia. Era solo una fase, ¿no? Pronto todo volvería a la normalidad. La vida tenía sus altibajos y ella siempre había sido una mujer de fe. A veces, un dolorcito punzante en el pecho la despertaba en la madrugada, o una fatiga inusual al subir las escaleras, pero lo ignoraba. «Es la edad», pensaba. «Nada que un buen té de manzanilla no cure». Los recibos de la luz o el agua parecían un poco más altos cada mes, y su pensión, siempre justa, se estiraba con dificultad. Pero no era grave, podía manejarlo. Siempre lo había hecho. Se esforzaba por mantener el contacto, llamándolos, dejando mensajes de voz llenos de cariño. «¿Cómo están mis niños? ¿Todo bien?». A veces preparaba sus platos favoritos, esperando una visita sorpresa que nunca llegaba. La comida terminaba en el congelador, una pequeña derrota que disfrazaba de previsión. Se convencía de que su amor era suficiente para mantenerlos unidos, que la distancia era solo física. El tiempo volaba y su cumpleaños número 70 se acercaba, un número redondo, especial. Este sería el día, lo sentía. El día en que todos se reunirían, sin excusas, para celebrar la vida que les había dado. La idea la llenaba de una emoción tan pura que ahogaba cualquier atisbo de duda. Sería una fiesta hermosa, íntima, familiar. Su fiesta. Con semanas de antelación, empezó los preparativos. Sacó su mejor vajilla, la que solo usaba en ocasiones verdaderamente importantes. Repasó sus recetas más preciadas, aquellas que sus hijos tanto amaban de pequeños. Cada movimiento, cada pensamiento, era una ofrenda de amor. Quería que todo fuera perfecto, un reflejo de la devoción que sentía por su familia. El pastel, el más delicioso, lo encargó en la panadería de la esquina.
el mismo lugar donde compraba los dulces para sus nietos. Se probó su vestido favorito, el de color lavanda, y sonrió al espejo. «Estás estupenda, Dolores», se dijo a sí misma, intentando creerlo de verdad. La casa relucía, las flores frescas adornaban la mesa, el aroma de la comida casera llenaba cada rincón. El día de su cumpleaños amaneció claro y soleado. Dolores se despertó con el corazón rebosante de ilusión, una alegría infantil que no sentía desde hacía años. Preparó la mesa con esmero, cada plato en su lugar, cada copa brillando bajo la luz. La comida se mantuvo caliente en el horno, esperando. Era cuestión de tiempo, solo un poco más. Se sentó en su sillón favorito, mirando la puerta, el teléfono a su lado. El silencio de la casa era, al principio, una promesa, luego una espera, después un leve zumbido en sus oídos. El reloj avanzaba imparable, la esperanza, un frágil pajarito en su pecho, aleteaba con menos fuerza a cada minuto. Pero ella seguía esperando. Seguramente estaban de camino, ¿verdad? El sol se desdibujaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados que se sentían como una burla. El teléfono permanecía en silencio, una losa pesada en el corazón de Dolores. La comida se enfriaba, la esperanza se congelaba. Las lágrimas que había contenido con una férrea disciplina toda la vida empezaron a brotar, lentas, amargas. No podían haberla olvidado. ¡No! ¿Cómo era posible? Su corazón se encogió, un nudo apretado de incredulidad y dolor. Con manos temblorosas marcó el número de su hijo menor, su niño. Un pitido, largo, otro, y luego una voz. Pero no era la de su hijo, era la de su nuera, estridente, gélida. «¿Sí?», dijo ella, sin un ápice de calidez. Dolores apenas pudo musitar. «Soy yo, hija. ¿Está tu esposo?». Hubo un silencio cargado de desprecio. Luego, Dolores escuchó la voz de su nuera, más alta, como si estuviera hablando para que otros la oyeran. «Dile a esa vieja pobre que tenemos cosas más importantes». La frase la atravesó como un puñal. «¿Vieja pobre?». La mano de Dolores se soltó del teléfono. El aparato cayó sobre la mesa con un golpe seco, como un corazón rompiéndose. El aire se le fue de los pulmones. Sus rodillas flaquearon. Se sentó de golpe en el sillón, el pecho ardiendo, la respiración acelerada y errática. Un frío glacial la invadió. El silencio de la casa ya no era una espera, era un abismo. Su fiesta, su cumpleaños, su vida, todo se había hecho añicos en un instante. La vieja pobre. Esa noche el insomnio fue su único compañero. Cada rincón de su hogar, antes un refugio, ahora le gritaba la verdad de su abandono. Las paredes se volvieron opresivas. Cada objeto, cada mueble le recordaba un sacrificio, una renuncia hecha por ellos, por sus hijos. Y esto era lo que había recibido a cambio. Un desprecio tan crudo, tan directo. La humillación le quemaba el alma. Sentía un peso indescriptible en el pecho, como si una roca gigante la aplastara. Las palabras de su nuera resonaban una y otra vez. «Vieja pobre». La luz de la luna se filtraba por la ventana, revelando las lágrimas secas en su rostro. No tenía hambre ni sed, solo un vacío inmenso. Los días siguientes fueron una niebla densa. Se movía por la casa como un fantasma. Su mirada, antes vivaz, se había vuelto ausente. Los vecinos, al verla, le dedicaban miradas de compasión. «Pobrecita Dolores», decían. Esa lástima, lejos de consolarla, la enfurecía. No quería lástima, quería justicia, quería respeto. ¿Era esto lo que significaba el amor incondicional? Ser usada y luego desechada. La idea la asfixiaba, pero en lo más profundo de su ser algo empezó a gestarse, una chispa, una llama diminuta pero persistente. La vieja pobre no se resignaría. No era ella.
Dolores no era una víctima pasiva, nunca lo había sido. Se había forjado una vida con sus propias manos. Había criado a sus hijos con sudor y lágrimas. El amanecer del cuarto día la encontró de pie, con la espalda recta, los ojos aún hinchados, pero con una resolución férrea. La herida seguía ahí, profunda, pero ya no era solo dolor, era indignación, era una voluntad inquebrantable. «No me van a pisotear», susurró al aire, su voz ronca, pero firme. No permitiría que la trataran como un estorbo, ni como una carga. Recordó a don Ernesto, el viejo abogado de la familia, un hombre honorable, de confianza. Hacía años que no lo veía, pero sabía dónde encontrarlo. Era su única opción, era su plan. Con una valentía que ni ella misma sabía que poseía, tomó el teléfono. Su mano ya no temblaba. Marcó con decisión. «Don Ernesto, por favor». La voz al otro lado de la línea era amable, sorprendida. Él la recordaba. «Dolores, qué gusto oírte. ¿En qué puedo servirte?» «Necesito su ayuda, Ernesto», dijo ella, su voz baja pero llena de determinación. «Necesito poner mis asuntos en orden, de forma definitiva». La conversación fue larga. Dolores explicó todo, cada detalle, cada humillación. Don Ernesto escuchó con atención, asintiendo a veces, conmovido otras. «Entiendo, Dolores. Esto es grave, pero hay caminos». Le habló de fideicomisos irrevocables, de la protección de su hogar, de su dignidad. Ella, que siempre había confiado ciegamente, ahora exigía cada detalle. Quería entender, quería controlar. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, firmas, visitas al notario. Dolores se movía con una eficiencia sorprendente, una lucidez que sus hijos no habrían esperado. Se aseguró de que todo estuviera en regla, que no hubiera cabos sueltos, que su voluntad fuera inquebrantable. Mientras sus hijos vivían en su burbuja de indiferencia, Dolores actuaba, en silencio, con la sabiduría de quien ha aprendido la lección más dura de la vida. El día que cambió la cerradura de su puerta, sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de tristeza y una extraña sensación de poder. Era su casa, su vida. Un aviso legal, sobrio y conciso, fue pegado discretamente. Explicaba la nueva situación, su propiedad, ahora un fideicomiso, su vida, ahora suya. Esperó. Sabía que vendrían, con su arrogancia habitual, con sus falsas preocupaciones. Pero ya era tarde. La vieja pobre había desaparecido. En su lugar, una mujer de 70 años, con el alma herida, pero con una dignidad recuperada, con una paz que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué sentirían cuando se dieran cuenta? Una sonrisa amarga apareció en sus labios. No importaba. Ella ya no era su problema. La mañana siguiente, el sol apenas se asomaba cuando el estruendo de golpes en la puerta rompió la calma. Era el sonido que Dolores había estado esperando y temiendo a partes iguales. Un nudo se le formó en el estómago, pero esta vez no era de miedo, era de expectación. Escuchó las voces de sus hijos, confusas al principio, luego irritadas. «¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Abre la puerta!». El timbre insistente sonaba sin parar. Dolores, desde la ventana de su cocina, observaba sin ser vista. Vio a su hijo mayor, Carlos, forcejear con la cerradura, su rostro enrojecido de frustración. A su lado, Laura, la hija mediana con el ceño fruncido, intentaba llamar a su teléfono. Y a Miguel, el menor, su niño, leyendo el aviso pegado en la puerta, sus ojos abriéndose de par en par. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era la espera agonizante de su cumpleaños. Era un silencio cargado de sorpresa, incredulidad y luego una furia palpable. Miguel levantó la vista del papel, su boca abierta en un gesto de absoluta estupefacción. «Un fideicomiso. ¿Qué demonios significa esto?».
Su voz, antes tan dulce para Dolores, ahora sonaba áspera, desconocida. Laura se acercó, leyó el aviso y su expresión se endureció. «Esto es una locura. ¿Cómo pudo hacer algo así?» Sus manos, que antes la abrazaban, ahora se agitaban con indignación. Carlos, el más pragmático, intentó mantener la calma, pero su mandíbula apretada lo delataba. «Mamá, esto no tiene sentido. Abre la puerta, tenemos que hablar». Dolores no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el dolor de la traición. Era la punzada agridulce de ver la verdad de sus hijos, despojada de cualquier disfraz. Escuchó cómo susurros se convertían en gritos ahogados. «¡La casa! ¿Y ahora qué? ¿Está loca? Tenemos que hablar con ella». Las llamadas a su teléfono no cesaban. Dolores lo miró, vibrando sobre la mesa. No contestó. No tenía nada que decirles ahora. Sus acciones hablaban por ella. Desde su ventana los vio discutir, acusarse mutuamente. La imagen que ella había idealizado, la de una familia unida, se desmoronaba ante sus ojos, revelando la amarga realidad. Finalmente, con un último golpe de frustración en la puerta, se fueron. Sus pasos resonaron en la calle, un eco de derrota. Dolores se apartó de la ventana. El aire de su casa se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible se hubiera disipado de sus hombros. Suspiró. ¿Había sido fácil? No. ¿Doloroso? Sí, inmensamente, pero también liberador. La vieja pobre había plantado cara. ¿Y ahora qué? Los días siguientes fueron un lento proceso de sanación. Dolores se encontró a sí misma en un nuevo silencio, uno que no era de abandono, sino de paz. Empezó por pequeñas cosas. Cambió la disposición de los muebles en el salón, moviendo el sillón favorito para que la luz del sol le diera directamente al leer. Desempolvó viejos álbumes de fotos, pero esta vez no para llorar por lo perdido, sino para recordar quién era ella antes de ser solo mamá. Encontró una foto suya de joven, riendo a carcajadas en la playa. Una sonrisa genuina, sin preocupaciones. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido así? Esa noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin el peso en el pecho, sin las palabras hirientes resonando en su mente. A la mañana siguiente, se levantó temprano, pero esta vez no con la rutina de quien espera a otros, sino con la de quien se espera a sí misma. Preparó su café, pero añadió una rodaja de naranja, algo que le encantaba de joven y que había olvidado. Pequeños placeres. Salió al jardín. Sus geranios, ajenos a todo, florecían con una belleza desafiante. Se arrodilló, no solo para regarlos, sino para sentirlos. Doña Elena, su vecina, la vio. «Dolores, ¿todo bien? Vi a tus hijos ayer. Parecían agitados». Dolores sonrió, una sonrisa real, no la forzada de antes. «Todo está mejor que bien, Elena. Estoy poniendo mi vida en orden». Elena, sorprendida por el cambio en su voz, asintió, una chispa de curiosidad en sus ojos. «Me alegro por ti, amiga. Ya era hora». Esa conversación, simple y sincera, fue una pequeña victoria. Ya no se escondía, ya no minimizaba. Compartía su verdad, sin victimismo. Empezó a pasear por el barrio, algo que había dejado de hacer por la fatiga. Descubrió nuevas tienditas, charló con los comerciantes. Se inscribió en un taller de cerámica que ofrecían en el centro comunitario. Sus manos, antes solo dedicadas a servir, ahora moldeaban arcilla, creando formas nuevas. Era torpe al principio, sí, la arcilla se le escapaba. Las piezas se desmoronaban, pero reía de sus errores, de su inexperiencia. Conoció a otras personas mayores, con historias diferentes, pero con la misma sed de vivir. Compartieron risas, consejos y la sensación de pertenecer a algo nuevo. Empezó a sentir una energía que creía perdida. Caminaba con más ligereza. Su mirada volvía a tener brillo. Un día, al pasar por la panadería,
vio el pastel que había encargado para su cumpleaños. La imagen le trajo una punzada, pero no la de antes. Esta vez fue una punzada de gratitud. Gratitud por haber visto la verdad, por haber encontrado la fuerza para cambiar. Compró un pequeño bizcocho, solo para ella. Lo saboreó despacio, disfrutando cada migaja. Era un acto de amor propio. La casa, antes un santuario de recuerdos familiares, se estaba transformando en un santuario para Dolores. Un lugar de renacimiento. Había días difíciles, claro. Noches en las que la soledad se hacía sentir, o la duda asaltaba su mente. Hice lo correcto, pero cada vez regresaba a la foto de la playa, a la sensación de la arcilla en sus manos, a la sonrisa de doña Elena. Se repetía: no soy una vieja pobre, soy Dolores, y mi historia no termina aquí. Su cuerpo también respondía. La fatiga disminuía. El dolor en el pecho era menos frecuente. La paz mental traía consigo bienestar físico. Empezó a planear un pequeño viaje, algo que nunca se había permitido. Quizás a la costa, donde había tomado esa foto. Era una idea audaz, emocionante. La perspectiva de una aventura, por pequeña que fuera, llenaba su espíritu de un entusiasmo renovado. Dejó de buscar la aprobación de los demás. Su propia valía ya no dependía de la mirada de sus hijos. Se miró al espejo, no para buscar arrugas, sino para ver a la mujer que había emergido de las cenizas. Sus ojos azules, aunque con los surcos del tiempo, ahora reflejaban una determinación inquebrantable, una sabiduría forjada en el dolor y la resiliencia. ¿Fragilidad? Se había ido, reemplazada por una confianza serena. La reconstrucción no era solo de su vida práctica, sino de su alma. Un ladrillo a la vez, una sonrisa a la vez. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente, la energía, eran completamente diferentes. Era su hogar, y solo suyo. La historia de la vieja pobre había terminado. La historia de Dolores, la mujer libre, apenas comenzaba. Y esta vez, ella era la autora, la protagonista, la dueña de cada capítulo. Un año había pasado desde aquel cumpleaños desolador, pero la casa de Dolores, antes un eco de ausencias, ahora vibraba con una energía diferente. Ya no olía solo a café y geranios, sino a tierra fresca y a la dulzura de la masa horneándose. A sus 71 años, Dolores se movía por su hogar con una ligereza sorprendente. Cada mañana, el sol que se colaba por sus cortinas de encaje la encontraba en la cocina, no preparando el desayuno para otros, sino explorando nuevas recetas. Un ritual de autodescubrimiento había transformado su patio trasero en un pequeño huerto, donde tomates maduros y hierbas aromáticas crecían con la misma tenacidad que ella había cultivado su espíritu. Las manos que antes se dedicaban a servir, ahora acariciaban la tierra, encontrando en ella una conexión elemental, una promesa de vida renovada. Sus ojos, antes velados por la melancolía, ahora observaban el mundo con una curiosidad infantil, redescubriendo los matices de la luz y la sombra. Se había unido a un vibrante grupo de jardinería en el centro comunitario, un espacio donde las risas y las historias se entrelazaban como las vides en su huerto. Compartía consejos sobre abono y plagas con doña Luisa, una mujer de 80 años con la energía de una adolescente, y con Ricardo, un jubilado que le enseñó a hacer compost. Sus conversaciones no giraban en torno a las ausencias, sino a la abundancia de la tierra y la riqueza de la vida. Hablaban de semillas, de sol, de la magia de ver brotar algo de la nada. Su pensión, antes estirada con dificultad para cubrir las expectativas de otros, ahora se administraba con una sabiduría práctica, permitiéndole caprichos como comprar nuevas semillas o un buen libro de botánica. Incluso había empezado a vender sus geranios,
ahora más frondosos y coloridos que nunca, en el mercadito de los sábados. Ese pequeño ingreso, más allá de lo material, le ofrecía un sentido de orgullo y autonomía que nunca antes había conocido. «Son los geranios de Dolores», decían los vecinos, y ella sonreía, sintiendo el calor de un reconocimiento genuino. La soledad, que en el pasado la había oprimido hasta ahogarla, se había transformado en una bendita tranquilidad, un espacio sagrado para la introspección. Ya no sentía la punzada de la ansiedad al ver el teléfono en silencio. Las llamadas de sus hijos, esporádicas y a menudo cargadas de un subtexto de reproche por su decisión egoísta sobre la casa, eran recibidas con una calma inquebrantable. «Hice lo que era mejor para mí, hijos», les decía, su voz firme, desprovista de la vieja súplica o la necesidad de justificación. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino una necesidad vital, un acto de supervivencia. Su hogar, antes un altar a la familia idealizada, ahora era su santuario personal, un espacio de paz donde cada objeto, cada planta, cada rincón era un reflejo de su propia elección y su nueva identidad. En el taller de cerámica, sus manos, antes temblorosas por la incertidumbre, ahora moldeaban la arcilla con una seguridad sorprendente. Sus primeras piezas, torpes y desiguales, habían dado paso a jarrones y tazas con un carácter único, con imperfecciones que contaban una historia de resiliencia. Sus creaciones, adornadas con motivos florales inspirados en su jardín, comenzaron a encontrar compradores entre los vecinos y en las pequeñas ferias de arte local. «Dolores, qué talento oculto», le decía la gente, y esa aprobación genuina, sin ataduras emocionales, era un bálsamo para su alma herida. Había encontrado en 1900 el arte una forma de expresar lo que las palabras no podían, su fuerza interior, su renacimiento, la belleza de su espíritu indomable. Doña Elena, su vecina de toda la vida, ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. «Nunca pensé que serías tan valiente, Dolores. Eres una inspiración para todas nosotras», le confesó un día con lágrimas en los ojos. Esa libertad, esa sensación embriagadora de ser la única dueña de su propio destino, era el tesoro más grande que había encontrado. Ya no vivía a la sombra de la aprobación o el abandono de nadie. Sus ojos azules, aunque aún portaban las huellas del tiempo y la historia de su pasado, brillaban con una luz nueva, la luz de quien ha encontrado su propio camino y se atreve a recorrerlo. Se permitía pequeños lujos que antes no imaginaba. Un nuevo libro de poesía, una tarde entera en el parque observando a los niños jugar, un café con leche sin prisas en la terraza de la panadería. La vieja pobre de la que su nuera había hablado, esa imagen de fragilidad y dependencia había muerto para siempre. En su lugar había resurgido Dolores, una mujer plena, con el corazón en paz, el espíritu indomable y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Su cuerpo también respondía a esta paz interior. La fatiga crónica había disminuido y el dolor en el pecho era solo un recuerdo lejano. Comenzó a planear un viaje a la costa, un sueño postergado por décadas, para ver el mar donde una vez en su juventud se había sentido tan libre. La vida a veces nos asesta golpes con una crueldad que parece insuperable, despojándonos de lo que creíamos inquebrantable, el amor, la seguridad, la esperanza. Pero es en esa caída, en el frío del abandono y la humillación, donde a menudo encontramos la fuerza para levantarnos, para reconstruir, no lo que perdimos, sino algo mucho más valioso, nuestra propia esencia, nuestra dignidad, nuestra voz. La historia de Dolores nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, el coraje de mirar hacia adentro, de sanar las heridas con paciencia y de elegir la propia felicidad,
puede transformar el dolor más profundo en el inicio de una vida nueva, más auténtica, libre y llena de propósito. ¿No es acaso esa la verdadera victoria del espíritu humano? Comente de qué país está viendo este vídeo y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal.